Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de los fundamentos del láser en lesiones cutáneas vasculares con la presentación de caso clínico facial 1. Mi nombre es la doctora Vigmari Pérez Gómez, dermatólogo, participante del 10º corte del Diplomado en Medicina Fotónica en Dermatoestética. Nuestro paciente una paciente femenina de 52 años de edad con un fototipo cutáneo 2/6 según Kirkpatrick y un Glugau 3. Su motivo de consulta, lesiones rojas en rostro. Es una paciente femenina quien refiere inicio de enfermedad actual hace 3 años, caracterizado por presentar resequedad de la piel y eritema en región centromalar persistente, acompañado de presencia de vasos superficiales menores a 1 milímetro de diámetro y prurito ocasional. Dentro de los antecedentes médicos, ninguno contributorio, niega el uso de sutitrinina y adapaleno. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, una cura operatoria de hernia umbilical y la apendicectomía. En los antecedentes ginecológicos no pertenecientes para enfermedad actual, los antecedentes médico-estéticos refiere un biotipo cutáneo sensible, el uso diario de protector solar, factor de protección 100 y el uso ocasional de un esteroide de baja potencia de Sonida. Al examen físico, un paciente fototipo cutáneo 2/6 según Kirkpatrick, un Glugau 3 con resequedad y eritema en región centromalar, telangiectasias superficiales menores a 1 milímetro de diámetro. Posterior a la inspección realizada de la fotografía, ¿cuáles son los hallazgos clínicos que podemos mencionar? Bueno, fototipo cutáneo 2/6, resequedad, eritema y de edema de la región centromalar, en la región supraciliar, nasal y mentoniana, telangiectasias simples, arborizadas y en arañas, superficiales menores de 1 milímetro de diámetro, sin vello en el área afectada y, por referencia, un biotipo sensible. ¿Cuáles son los diagnósticos que podemos plantearnos en este paciente? Desde el punto de vista clínico, apreciamos una rosácea eritematotelangiectásica y por antecedente la hernioplastia y la apendicectomía. ¿Qué dispositivos lumínicos escogeríamos para el tratamiento de esta patología según el criterio para el uso de las plataformas fotónicas? Eh, Todas aquellas plataformas que tengan como cromóforo la hemoglobina son alternativas para este tipo de pacientes. Tenemos el láser de colorante pulsado, el KTP del pulso largo, el NIA de pulso largo, el diodo, el rubí y la luz intensa pulsada. ¿Qué sistemas lumínicos podríamos usar para el mantenimiento de este paciente? Una de las alternativas, si bien no es un láser propiamente, la luz intensa pulsada con su longitud de onda nos permite abordar este paciente en el mantenimiento, pero debemos tomar en cuenta que es un paciente que refiere fotosensibilidad, si bien no existe una fotoalérgica, por lo que no sería una contraindicación absoluta. Habría que evaluar la respuesta o la severidad de esta fotosensibilidad que ella refiere y una alternativa en pacientes muy fotosensibles pudiera ser el neodymium de pulso largo con una longitud de onda de 1064. ¿Cuál sería la parametría indicada en este caso? Bueno, recordar que en pacientes en donde trabajamos la rosácea, la recomendación es que la aplicación de la plataforma láser se haga cada 4 semanas y se habla más o menos de un promedio de unas 3 a 4 sesiones para el tratamiento. Eh, Recordar que como nos dijo en clases previas el doctor Arroyo, eh, en pacientes en donde tenemos una lesión muy superficial, debemos usar un tamaño de spot pequeño y a menor spot vamos a usar una menor duración de pulso, lo que también va a influir en incrementos de las fluencias, ya que a menor spot, a menor duración de pulso, podemos usar unas fluencias más altas. En el caso de nuestro paciente, se describe que el decolorante pulsado en la longitud de onda de 595 sería como la longitud ideal para el tratamiento de estas lesiones superficiales. Pudiéramos emplear un spot de 3.5, 7 a 10 milímetros con una duración de pulso de 10 milisegundos y una fluencia de 5 a 8.5 joules por centímetro cuadrado. En el KTP
podemos utilizar un spot de 3 a 5 milímetros con una duración de pulso de menos de 10 milisegundos y una fluencia de 8 a 12 joules por centímetro cuadrado. En el caso de emplear el Miojet Long Pulse, podemos usar spot de 1 a 4 milímetros con una duración de pulso de 10 milisegundos y con una fluencia de 80 a 260 joules por centímetro cuadrado. En el caso de los diodos, podemos usar un spot de 3 milímetros con una duración de pulso de 10 milisegundos y una frecuencia de entre 90 a 120 joules por centímetro cuadrado. En el caso de la luz intensa pulsada, recordar que el spot es variable dependiendo de la pieza de mano y podemos utilizar una duración de pulso de unos 2 a 10 milisegundos con una frecuencia de 35 a 80 joules por centímetro cuadrado. En los efectos secundarios que podemos ver en estos pacientes y cómo lo podemos resolver. Recordar que en el tratamiento con las plataformas láser de las patologías vasculares, uno de los efectos secundarios más frecuentes son el dolor, por lo que se recomienda el uso de anestésico tópico, el uso de frío local, tratando de llegar durante y post al tratamiento de disminuir la temperatura de la piel en 10 grados aproximadamente a la temperatura basal y recordar que actualmente contamos con sistemas de vibración para hacer el procedimiento menos desagradable para el paciente. Recordar que también existe la alopecia, que es un efecto secundario reversible, el eritema lesional, el edema y la reacción urticariforme, que debemos informar al paciente antes y después del procedimiento de que se pueden presentar estos efectos. Y en el caso de contar con fotos demostrativas, tratar de presentarlas al paciente para que reconozca y no se vaya a angustiar en el caso de presentar estos efectos. Y, por supuesto, el uso de esteroides tópicos de forma inmediata y por al menos unas 72 horas posterior al tratamiento pueden disminuir el tiempo y la presencia de este tipo de efectos secundarios. Otro de los efectos que podemos ver es la púrpura transitoria. Para este efecto, pues se recomienda el uso de quelantes como la vitamina K1 y las cremas heparinadas. ¿Qué otras complicaciones podrían presentarse y cómo las resolvería? Recordar que los cambios de pigmentación son de las complicaciones que pueden presentarse. Existe la hipopigmentación. Recordar que la hipopigmentación ocurre o que ocurre después del uso de los láser es algo que se revierte de forma espontánea, hay que pedirle paciencia al paciente, podemos favorecer el área pigmentada con cremas hidratantes para que ocurra esa repigmentación espontánea y en casos donde el paciente así lo amerite, pues podemos emplear cremas repigmentantes como la quelina, entre otras. La hiperpigmentación, otra de las complicaciones, se tratan con cremas despigmentantes, ya sea cremas solos o en combinados. La combinación de alfa hidroxiácido e hidroquinona ha mostrado muy buena evolución. Se puede usar hidroquinona del 2 al 4% como terapéutica sola. Y el uso de las plataformas de láser que tienen como cromóforos la melanina, ya sea láser pulso y óptico láser, son también muy buenas alternativas para estos pacientes con estas complicaciones. En los pacientes que presentan quemaduras, los antibióticos tópicos y las cremas cicatrizantes, las costras, úlceras y la cicatriz, el uso de cremas cicatrizantes como Cicapaz, Cicalfate, Sodormix, entre otras, la aplicación de láminas de gel o de silicón, la colagenasa, los parches para revitalización. En los casos de púrpura permanente, el uso de quelantes como vitamina K1 y los heparinados son de primera línea y, por supuesto, explicarle al paciente que puede suceder que no desaparezca nunca este tipo de lesión. ¿Cuáles serían las recomendaciones médicas para el paciente previo al tratamiento? La limpieza profunda y la hidratación del área tratal son una muy buena recomendación e indispensable el aseo del área previo a la aplicación del tratamiento fotónico. Otra de las recomendaciones es la vitamina C, 1 gramo al día por un año. En el caso de antecedentes de herpes a repetición, la profilaxis es una muy buena alternativa. El uso de protector solar alto con una aplicación de unas 3 veces al día, evitar la fotoexposición antes y después del tratamiento
por al menos unos 7 días antes y después. La fotografía pretratamiento, que es indispensable para hacer un buen seguimiento del paciente y que él pueda constatar la evolución de sus lesiones, la anestesia tópica y el confort térmico durante el procedimiento y la protección ocular máxima durante el procedimiento, sobre todo cuando se trabaja en el área facial. ¿Qué otras recomendaciones podemos hacerle al paciente posterior al tratamiento? Evitar el ejercicio de la actividad física vigorosa por al menos unas 24 a 48 horas posterior al tratamiento, evitar las duchas calientes de los zonas y calor, el uso de cremas esteroideas por al menos unas 72 horas posterior al tratamiento, así como el uso de heparina tópica en aquellos pacientes donde se evidencia o se sospecha que exista púrpura o hematomas. La fotoprotección con un factor de protección de 100, mantener la piel hidratada, se pueden emplear aguas termales, compresas frías e hidratantes y el uso de antiinflamatorios en donde el paciente así lo requiera. Por supuesto, en pacientes que haya algún tipo de complicación o efecto secundario, es indispensable que el paciente consulte y hacerle seguimiento hasta la resolución a fin de que el paciente sienta el confort y no se sienta desasistido. Eh, Estas son las bibliografías consultadas para la presentación del caso y no me queda más que despedirme agradeciendo su atención y esperando que sea de su agrado esta presentación.